Shalom Javerim, le habla el Rab Joseph. Damos gracias al Eterno porque tenemos una semana más de Torah, una semana más en que tenemos que, ¿cierto?, echar un vistazo a la Escritura, ver la parashá de esta semana y qué nos dice esta semana la parashá, qué nos dice la Torah, qué nos dice el Eterno esta semana para nosotros, en qué podemos o debemos o tenemos que fijar nuestra atención. La parashá de esta semana es una parashá bien interesante, es muy interesante. En esta semana, la del 30 de abril del 2023, que corresponde, ¿cierto?, a la parashá Emor. Esta parashá sigue con el tema, el tema de los Kohanim. Y vamos a ver qué podemos sacar. Aquí hay temas diversos, pero la mayor parte está relacionado con los Kohanim, con las fiestas, y vamos a ver qué sacamos de esto. Día 9 del mes de Iyar, para allá Emor, que significa di, se encuentra en el Sefer Vayikra, en el libro de Vayikra, capítulo 21, verso 1, hasta el 24, verso 23. Y allí se debe echar un vistazo, ¿cierto?, tener una visión un poquito más amplia de los temas. En la primera aliyá están las instrucciones para los Kohanim sobre las impurificaciones, ya, por muerto, excepto aquellos que son cercanos, ya, familiares cercanos, y da cierto los nombres y el detalle de por quién un Cohen se puede impurificar. La segunda aliyá, que va del 21:16 en adelante, salen las instrucciones para Aarón y su descendencia, ¿cierto?, del 21:16 hasta el 22:16. La descalificación de los varones con discapacidad física, y ahí voy a centrar mi comentario, o alguna incapacidad de tipo ritual, ¿ya?, impurezas, qué sé yo, y todo eso. Y las restricciones para el consumo de las ofrendas que son sagradas. En la tercera aliyá, del 22:17 al 33, están las instrucciones para ofrecer sacrificio a Hashem, condiciones que descalifican a los animales al momento de ser ofrecido, ¿cierto? Y aquí tenemos un tema también interesante, no tenemos tiempo de verlo, la santidad del Shem Abiaforash, del nombre del Santo Bendito. En la cuarta aliyá, del 23:1 al 22, el listado de las fiestas solemnes. Este es un pasaje que yo ocupo mucho, sobre todo cuando me preguntan, ¿cierto?, de las festividades, qué sé yo, todo eso. Siempre, a pesar de que las festividades están en varios lados, siempre los derivo a Vayikra 23, porque allí están ordenados en forma cronológica, en realidad. Y entonces está el listado de las fiestas solemnes, el Shabbat, Pesach, Bikurim, Shavuot, las instrucciones sobre Peá y Leket, ya, la esquina del campo y lo que quedare al momento de sembrar, no se pueden recoger. La quinta aliyá va del 23 al 32, está la fiesta de Yom Kippur, Yom Teruah y Yom Kippurim. La sexta aliyá, del 33 al 44, está Sukkot,
las ofrendas agregadas, Musafim, las ofrendas voluntarias al Señor, y las instrucciones para el Arba Minim de Sukkot, la que tenemos que, cierto lulav que tengo que agitar. La séptima y última aliyah va del 24.1 al 23, leyes para la fabricación del aceite y el alumbrado, los panes de la proposición, está el tema del Mekalel, ¿cierto? Y la ley del talión. Bueno, veamos lo que dice la escritura, ¿cierto? Dice Bayomer Adonai el Moshe, y habló el eterno Moisés, y Emor el Akoanim, habla con los sacerdotes, Benei Aarón, hijos de Aarón, Beamarta Aleihem, y diles, el Nefesh que Itamá, perdón, dice Lo Itamá, el Nefesh Lo Itamá, Be Amav, ninguno se impurificará por muerte o por muertos, ¿ya? Excepto, dice, aquellos que sean, ¿cierto?, cercanos, por su madre, por su padre, por su hijo, su hija, su hermano, o por su hermana virgen, que dependa de él, dado que no tiene esposo, y por ella podrá contaminarse. Bueno, ese es el inicio. Pero la verdad es que yo quiero centrar mi comentario en la segunda aliyah. En la segunda aliyah, aquí tenemos las instrucciones para Aarón y para su descendencia, ¿cierto? Las descalificaciones de los varones con discapacidad física o alguna discapacidad o incapacidad ritual de impureza, ¿cierto? Y sus restricciones para consumir ofrendas sagradas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué alguien pensaría, ¿cierto?, que el santo bendito es, dejaría afuera a las personas, ¿cierto?, con alguna discapacidad? Porque, o sea, lo lógico sería pensar, bueno, ¿y qué culpa tienen ellos, ¿cierto? Eh, Dice así la segunda alia, en el verso, capítulo 21, verso 16. Y el Señor habló a Moshe diciendo, dice, habla a Aarón y dile, por todas sus generaciones, ningún hombre de tu descendencia que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga algo desfigurado o algo demasiado largo, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o escaras, ni hombre con testículos estropeados, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas al Señor, porque tiene defecto, no se acercará. El que tiene defecto no se acercará. Bueno, es un pasaje complicado, ¿ya? ¿Y por qué es un pasaje complicado? Yo esto lo expliqué en otra shiur, en otros términos. Voy a, voy a explicarlo un poquito más técnico, no sé si alcanzamos a explicarlo de otra forma. ¿Por qué es complicado? Porque nosotros tendemos a pensar que si Dios es misericordioso, si el Eterno, el Santo y el Bendito es misericordioso, y que por cierto sí lo es, ¿por qué descalificaría a estas personas? ¿Por qué dejarlas? ¿Y por qué dejarlas, cierto, en circunstancias de que el cojo no tiene culpa de nacer cojo, ¿cierto? El ciego de nacer ciego, el que tenga algo más largo no tiene la culpa ¿cierto? Entonces, lo lógico, lo humano, eso es. Lo humano sería que Dios diga, chuta, ya, pobrecito, ya, bueno, dejémoslo. Y yo creo que si le preguntan a algunos de nosotros haríamos exactamente lo mismo. Sí, dejémoslo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tema de la compasión. Entonces, ¿por qué el Eterno, que se supone que es más compasivo que nosotros, que se supone que es, no, que se supone, perdón, que es más compasivo que nosotros,
que es más amor que nosotros, que es más misericordioso que nosotros, ¿por qué descalificaría a estas personas? Bueno, ¿qué debemos nosotros entender? El Cohen, el sacerdote, tiene un estatus. Y cuando a alguien lo ponen o lo cambian de un estatus a otro estatus, ¿cierto? A otro estado, estatus o estado, esto cambia la realidad de este individuo. Por ejemplo, el Brihadasha dice que, ¿cierto? Nosotros antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahí teníamos un estatus, el que fuera, ¿cierto? Dignos de muerte, ¿cierto? Con herencia en condenación, alejados de los pactos, alejados del Eterno. Ese era nuestro estatus. Dice, pero ahora habéis sido, ¿cierto?, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hay un cambio de estatus, lo que implica un cambio de realidad. Es decir, ya no valgo lo mismo que antes, no soy lo mismo que antes, no ocupo el mismo lugar que antes, y como se están dando estas y otras características más, luego entonces tengo mayor responsabilidad, ¿cierto? Tengo que cuidar mi forma de conducirme, tengo que cuidarme en todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era un problema para alguien con discapacidad poder servir al Eterno? Bueno, porque el Eterno busca la perfección de quienes le sirven. El Eterno busca la perfección de quienes se acercan a Él. Y esta sola idea nos daría a nosotros para extendernos y tener un montón de consideraciones aquí sobre la mesa. Que el Eterno no acostumbra a rodearse de gente indeseada. El Salmo 5 dice, y yo sé que tú eres un Dios que no acepta la maldad, el malo nunca estará junto a ti. Él no tiene ese tipo de compañías, por su santidad, por lo que Él es. ¿Se fijan ustedes? En su gloriosa existencia, en la contemplación gloriosa de sí mismo, ¿cierto? El Eterno quiso mirarnos y tomarnos de una realidad y cambiarnos de realidad. Pero esa realidad, ¿cierto? Es, es superlativamente mejor, cuantitativamente mejor. Y por eso el Eterno es exigente. Y de paso, como Él se rodea solo de los mejores, Él trata de toda forma evitar de que alguien sienta lástima por el que representa a Dios en la tierra. En este caso es el Cohen, el sacerdote. ¿Por qué no podía ser ciego, ni cojo, ni... Para que nadie dijera pobrecito, pobrecito de él. Para que nadie sintiera lástima de quien se supone es el representante del Eterno. Pero además hay otra razón, y también esta razón es de peso. Y es porque la ofrenda y el que la ofrecía, según la Escritura, son una misma cosa. ¿Y de dónde sacamos esta idea? Bueno, del Génesis, Bereshit capítulo 4, en el verso 3, 4:3, leemos, ¿cierto? Bereshit o Génesis capítulo 4 o verso 3, y dice algo bien interesante. Aquí estamos en el contexto de, ¿cierto?, de Caín y Abel. En el verso 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de entre ellas. Y miró Hashem con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo mira a él, al que está ofreciendo, y a la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y de aquí nosotros aprendemos que el que ofrece y lo que se ofrece es una misma cosa. Eso quiere decir que si el oferente, el que ofrece, está calificado, pero la ofrenda no, está todo descalificado.
Si el oferente, ¿cierto?, está calificado y la ofrenda también, es acepto delante del Eterno. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a, a pensar en nosotros como sacerdotes. Y no solo nosotros como sacerdotes, ¿cierto? Que por cierto, todos nosotros tenemos luces y sombras en nuestras vidas, sino también la ofrenda que nosotros ponemos en el altar del Señor. Cuando nosotros estamos, ¿cierto? Cuando vamos a la sinagoga, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos conectados, cuando debemos cantar, cuando debemos orar, ¿qué tipo de ofrenda? A lo mejor nosotros no somos malos sacerdotes, pero la ofrenda es mala. Si nosotros somos buenos sacerdotes y la ofrenda es mala, está todo malo. Porque es una misma cosa y es una sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el Eterno? Buscaba que el estatus estuviese a la par con el kavod, es decir, el estado del sacerdote está a la par con su rango, con su gloria, con su peso. Y por eso los mandamientos tienden, ¿cierto?, a descalificar. En realidad, todas estas personas no se acercaban, pero también tenían un trabajo, ¿ya? Pero no se acercaban a ofrecer la ofrenda ígnea. Entonces, de esa forma, el Eterno se aseguraba de que todo aquel que se acerca a su altar, él como persona, ¿cierto?, tenga un excelente estatus. Bueno, ¿y qué pasa con la ofrenda? Bueno, la Escritura nos dice, ¿cierto?, en, el, en, en esta misma para allá, en el 22:20, lo que tenga defecto, no me ofrecerás. Bueno, y cabe aquí, ¿cierto?, la pregunta, ¿cuántas veces nosotros como buenos sacerdotes hemos ofrecido corderos cojos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces a mí me parece un tema tan bueno como para meditarlo, un tema tan bueno como para vernos nosotros como sacerdotes y para revisar nuestra ofrenda, porque ya hemos aprendido. Uno, ¿cierto?, puede arrastrar a la descalificación al otro y viceversa. Quiero el Eterno que podamos tener esta claridad, que podamos meditar y pensar y entender que el Eterno es exigente, que Él no se rodea, ¿cierto?, de gente ni mediocre, ni descalificada, ¿cierto?, ni de doble ánimo, sino de gente con el mejor estatus. Gente que se ha dado cuenta que al cambiarse de estatus, el Eterno lo elevó. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Lo elevó, lo tomó de su rango gentil y lo injertó, ¿cierto?, para que sea parte del pueblo del Señor. Que tengamos la fuerza, la valentía, la claridad, la entereza y la voluntad, ¿cierto?, de honrar lo que nosotros tenemos en nuestras manos y que el Eterno nos bendiga a través de esta palabra. Que tengamos una excelente semana. Shavuot.